y estamos acá dando unos 2 o 3 minuticos mientras los compañeros se terminan de conectar. Es una buena tarde para todos y pues esperemos que el día de hoy nos rinda bastante en el taller que vamos a trabajar. Recuerden que este taller que estamos trabajando es aplicando Excel para diferentes temas que uno va a necesitar implementar durante su ejercicio profesional. ¿Listo? En este momento esta semana, estamos trabajando con la caracterización de accidentalidad de accidentes e incidentes de trabajo. Y les decía que en la carpeta del Drive tienen dos archivos, uno que es pues, denominado taller 4, uno que es el formato y otro que es el que tiene unos datos ya registrados. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con ese archivo de datos para que vayamos iniciando. ¿Listo? Entonces, en 2 minuticos iniciamos. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar. ¿Listo? Eh, vamos entonces a eh, Vamos entonces a compartir acá el archivo con el que estamos trabajando para los que se acaban de conectar. Entonces les recuerdo, vamos a trabajar con el archivo que tienen compartida en la carpeta del Drive que se llama taller 4. Y en ese taller 4 vamos a trabajar con el que dicen específicamente datos, porque el otro es un formato en blanco que fue el que trabajamos en la sesión pasada, explicando los campos que se diligencian en cada uno de esos datos y cómo configurarlos para que algunos de esos datos fueran valores seleccionables, ¿cierto? Y dejamos indicados en ese formatico, dejamos indicados unos colores, ¿cierto? Los que están en color, para los que no pudieron estar, los que están en color gris son valores o campos que se registran manualmente, ¿cierto? Son datos para registrar. Los que están en color naranja es porque utilizan una lista desplegable y esa lista desplegable la tienen acá construida en el campo de listas, ¿sí? En la hoja de listas, perdón. Y,
Y los que están en azul, quedamos entonces que eran campos que vamos a calcular formulados, ¿cierto? Entonces, vamos acá a aplicar esa fórmula. Les había quedado debiendo en lo que trabajamos la semana pasada, en lo que trabajamos el jueves, perdón, en la sesión, ¿cierto? La lista de los agentes de riesgo, ¿cierto? Que no estaba en el maestro de listas que tenían en el otro formato, el maestro de agentes de riesgo. Y ese maestro de agentes de riesgo, recuerden entonces que lo vamos a utilizar acá en el formato, lo vamos a utilizar para llenar la información que tenemos acá en el campo de caracterización del accidente. Entonces traíamos parte del cuerpo afectada, agente de la lesión, tipo o mecanismo del accidente, naturaleza de la lesión, y nos había quedado pendiente la lista de agentes de riesgo. Entonces ya en esta versión ya tienen lista los agentes la lista de los agentes de riesgo, ¿cierto? Entonces recuerden, pueden descargar el archivo para que vayan trabajando. Hay dos archivos que se llaman taller 4, ¿cierto? Hay dos archivos que se llaman taller 4. Ustedes van a trabajar, estamos trabajando en ese momento con el que dice datos, ¿cierto? El que tiene los datos es el que está completo y el que tiene llena la información que tenemos acá en esta hoja, ¿sí? Entonces les estaba diciendo que acá en la columna acá, donde está el agente de riesgo de la semana pasada, de la clase pasada nos había quedado pendiente. Acá en la hoja de listas, nos había quedado pendiente la hoja de listas de los agentes de riesgos, que básicamente es la clasificación principal del agente de riesgo que genera la materialización del evento que se está registrando, sea incidente o accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, corresponde a la clasificación de peligros y riesgos que yo tenga incorporada en la empresa. Si bien es cierto, vamos a trabajar una sesión específica en cuanto a matriz de peligros y riesgos, pues digamos que acá simplemente traemos la clasificación de agentes de riesgo que yo tenga definida en mi matriz de peligros y riesgos en la organización, ¿sí? Bueno, chicos, recuerden entonces que el objetivo de hoy es, además de aplicar estas tres fórmulas, ¿cierto? Que son fórmulas realmente facilitas de aplicar, vamos también a hacer el análisis estadístico de esos datos con esas categorías que traíamos definidas, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar con uno de los campos, digamos, más sencillitos, que son, digamos, los que ya sabemos hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que recuerden que yo, para la identificación del trabajador, ¿cierto? Supónganse que yo acá tengo, ¿cierto? Voy a decirle insertar una tabla dinámica con estos datos. ¿Listo? Y resulta que yo tengo 9 documentos, ¿cierto? Y coincidencialmente, entonces, como recuerden que como esta base de datos, estos datos que ustedes tienen son datos reales de una empresa, entonces como para el tema de la confidencialidad de la información, yo no le quise colocar a eso, ¿cierto? Los nombres reales de los trabajadores, pero entonces en este caso vamos a hacer algo, vamos a decir que esta es la cédula de Ana Catalina Jaramillo, ¿cierto? Que somos los que estamos participando, que esta es la cédula de James Mosquera, que esta es la cédula de Lisbeth Cárdenas, ¿cierto? Son los que estamos aquí, como para que miren cómo se aplica la fórmula de María Camila Ruiz. Esta es la cédula de Robinson Alonso Pérez. Esta es la cédula de Yesenia Mosquera. Y que esta es la cédula, vamos a ponerlo abreviado, de Catalina Jaramillo, de Ana Jaramillo, como para que quedamos ahí. Y de, pongámosle Jaramillo, Ana, para que queden diferentes los campos, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes, ¿qué tendrían disponible en su empresa? Recuerden que uno de las bases de datos que uno tiene construido es qué base de datos, los bases de datos de cédula del trabajador, ¿cierto? Y nombre del trabajador. Eso es una base de datos que uno mantiene disponible, ¿cierto? En el mismo archivo, en otro archivo diferente, ¿cierto? Usted mantiene esta base de datos, ¿cierto? Normalmente usted la mantiene, ¿cierto? En la base de datos de sus trabajadores en la empresa, ¿cierto? Esa sería su base de datos, sea que la tenga en la misma o que la tenga en otro archivo diferente, ¿cierto?
Entonces, digamos, ¿uno qué hace cuando está haciendo el registro? Pues uno no viene y repite N mil veces el nombre del trabajador, sino que simplemente utilizamos ¿qué? Utilizamos la función buscar B, que ya la sabemos aplicar, ¿cierto? Entonces, simplemente yo le voy a decir a esto que me aplique la fórmula de buscar V, y en ese buscar V, ¿cierto? Entonces voy a darle el número de documento del trabajador, y le voy a decir que ese documento de trabajador vaya y me lo busque, ¿dónde? En mi base de datos de trabajadores. Entonces mi base de datos de trabajadores la tengo aquí. Y le voy a decir que me devuelva la columna 2, que es la columna del nombre, y que el criterio que voy a utilizar va a ser falso. Y muy interesante, no me devolvió nada. ¿Por qué? Ah, porque no puse este nombre de trabajador. A ver qué pasó. Estos son mis documentos de trabajadores. Acá. No sé por qué no me cogió ahorita los documentos. Ya los acá. Te repito, ¿cierto? Teniendo la base de datos de mis trabajadores, ¿cierto? De los documentos de identidad de mis trabajadores. Entonces simplemente lo que aplicamos es una función buscar V, buscar el número de cédula del trabajador en la base de datos donde tengo los nombres de mis trabajadores, fijo las celdas, que me devuelva el nombre, y el criterio siempre será falso, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Me está devolviendo el primer registro, que es 1-020-00-889, que es el que acá en mi base de datos corresponde al primer nombre del trabajador, ¿cierto? Entonces, digamos que de esa forma yo no estoy registrando permanentemente documentos y cédulas y nombres, sino que con el número de cédula, con una única base de datos que yo tenga bien construida, con eso entonces voy a garantizar que voy a devolver. Entonces ya acá simplemente, no se les olvide que cuando estén haciendo la fórmula, tienen que fijar la matriz de búsqueda, ¿cierto? Donde tengo los datos para que no se les mueva, y ya simplemente vengo y arrastro. ¿Listo? Entonces ya él me va a devolver, ¿cierto? Los números, entonces me dice, este es James Mosquera, ¿listo? Este es Robinson, esta es Yesenia, ¿listo? Este como no lo tengo, no me lo encontró, pero supongamos que yo voy allá a la base de datos, ¿cierto? Le digo insertar, control V, y le voy a decir que este es Cata Jaramillo. Listo, entonces miren que ya acá me devuelve, con el número de cédula, me devuelve quién corresponde a ese número de cédula, ¿cierto? Entonces, una recomendación siempre es que cuando estén aplicando ese tipo de bases de datos, utilicen la base de datos una sola vez. Listo. Preguntas con relación a esa fórmula, chicos. Esa ya la habíamos aplicado, ¿cierto? Digamos que miren que uno vuelve y la replica en otro, ¿cierto? En múltiples archivos de Excel. No sé si sobre esa tengan alguna dudita. Profe, ahí cuando arrastras la fórmula, automáticamente ya queda designado para el resto de datos, ¿cierto? Sí, para el resto de datos. Lo único que tienen que garantizar es que cuando la arrastren, ¿sí? Miren que por defecto, yo voy a volver a escribir esa fórmula. El por defecto, ¿cierto? Me deja la matriz de búsqueda, esta es la que estoy buscando, en la matriz de búsqueda, que es esta, ¿cierto? 2, falso, ¿cierto? Entonces miren que él por defecto me deja la matriz de búsqueda, que es la hoja 2 de A1 a B11, con las celdas sin fijar, ¿cierto? Es decir, con las celdas normalitas A1 y B11 sin fijar. Lo único que yo tengo que hacer para poder arrastrar la fórmula es fijar la matriz de búsqueda. Y recuerden que para fijar, entonces utilizan F4 para que cuando arrastren no se les mueva. Porque si no lo fijan, cuando hagan el arrastre, ¿cierto? Cuando hagan el arrastre hacia abajo, él les va a generar entonces, ¿cierto? No se les va a mover la matriz de búsqueda. Miren que en la que sigue apareciendo de A1 a B11. Es lo único que tienen que tener en cuenta cuando arrastren la fórmula. Porque si no la fijan, ¿cierto? Si lo dejan como se genera normalito, que es
simplemente de A1 a B11, ¿listo? Miren que cuando yo arrastro, lo que pasa es entonces que en la celda siguiente, él se mueve. Entonces ya me dice, ya estoy buscando no de A1, sino desde A2. ¿Hasta dónde? Hasta B12. Entonces se mueve la matriz de búsqueda y ahí es donde empiezan a generarse los errores. ¿Listo? Entonces siempre, para que garanticen que no les cometa ningún error al buscar, fijar la matriz donde estoy haciendo la búsqueda. Y ya con eso les queda bien aplicada la fórmula. Y la columna número 2 se refiere a la base de datos. Exacto, como yo tenga construida la base de datos. Miren que yo acá, ¿cierto? En mi base de datos, yo en la base de datos, ay, esperen, yo le cambio a esto la forma de presentar que se me había olvidado, que no muestra bien cuando estamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo la base de datos, ¿cierto? Y selecciono la base de datos, la primera columna que yo seleccione va a ser la columna número 1. Y de ahí en adelante empiezo a contar. Entonces, supongamos que yo acá no tengo el nombre del trabajador en la segunda columna, sino que yo lo tengo, supongamos que acá tengo cédula del trabajador y acá tuviera fecha de nacimiento, ¿cierto? Fecha de nacimiento. Significa que en ese caso el indicador de la columna donde está el nombre del trabajador ya no sería la 2, sino que sería la 3, porque ya el campo que yo necesito es en la columna 3 de mi matriz, donde tengo los datos. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa aquí. Cuando yo vengo a la fórmula que ya aplicamos, como el indicador de la columna que tengo es la 2 y ya en la 2 no tengo datos, entonces él me está devolviendo como valor 0. ¿Por qué? Porque el indicador de columna es 2. Yo que le tendría que decir al indicador de columna sería ¿cuál? El 3, para que me pueda devolver el dato de ¿qué? Del nombre del trabajador. Entonces eso depende de cómo tenga construida la matriz, ¿cierto? En cuál columna está el dato que yo necesito que me devuelva. Y siempre eso va a depender, ¿cierto? De que yo puedo hacer esto tan largo como yo quiera y simplemente las identifico. La primera columna va a ser la columna 1 y de ahí para allá voy contando. Está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Con eso sí queda más claro la inquietud. Sí, profe. Perfecto. Entonces yo voy a volver. Que se empieza a contar el número de columnas a partir desde donde uno selecciona. Exactamente. Y en esa función de buscar B es muy importante que el campo que están buscando, es decir, mire que yo acá estoy utilizando como criterio de búsqueda, el número de cédula, ¿cierto? Que es la identificación del trabajador. Yo tengo que garantizar que en la matriz donde yo tengo los datos a buscar, ese dato sea siempre el primero de la base de datos, ¿cierto? Es decir, no puede estar primero el nombre y después la cédula y yo buscar por la cédula, no. Siempre el primer campo deberá ser el campo que yo estoy buscando para que les pueda funcionar esa función. Porque si no, no funciona. Miren que si yo tuviera esto construido al revés, ¿listo? Supongamos que yo tuviera, no, ¿cierto? No la cédula, ¿cierto? En la primera columna, sino que tuviera primero el nombre y al lado la cédula. Cuando yo voy a hacer la búsqueda, ¿cierto? Él me está buscando el número de identificación del trabajador, pero como el número de identificación en mi matriz no aparece en la primera columna, él me genera un error al hacer la búsqueda. Y es porque siempre el valor que yo esté buscando debe de aparecer de primero, ¿cierto? En la primera columna para que la función pueda ser válida. Entonces simplemente debo garantizar es que en la primera columna siempre esté el número de cédula y ya con eso, ¿cierto? Me va a funcionar la matriz de búsqueda. ¿Listo? Miren que ya con eso, garantizando que estoy de A a B, por eso ya me va a funcionar la función.
Bueno, chicos, otra de las funciones que ya habíamos visto para revisarla nuevamente, entonces, esta recuerden que es la función buscar B, buscar V, ¿cierto? Otra función entonces que vamos a calcular es con las edades, ¿cierto? Entonces recuerden que yo las edades las puedo calcular, yo puedo con las fechas calcular edades, ¿cierto? Siempre y cuando tenga bien configurado el campo de edad, ¿sí? ¿Qué es importante entonces tener en cuenta? Recuerden que cuando yo estoy haciendo un análisis de incidentes y accidentes, yo necesito saber cuál era la edad de mi trabajador al momento en el que le ocurrió el evento. Entonces simplemente voy a hacer una resta, ¿listo? Entonces voy a restar cuántos días hay entre la fecha del nacimiento de ese trabajador y la fecha de ocurrencia del accidente, ¿listo? Entonces le voy a decir a cuántos días hay, ¿cierto? Entre la fecha en que el trabajador se accidentó y la fecha de nacimiento de ese trabajador. ¿Listo? Entonces, listo, entonces me está diciendo, esos son 19.485 días. ¿Sí? Pero como a mí esos días no me sirve, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy entonces a coger esa resta y la voy a dividir entre ¿qué? La voy a dividir entre 365 días para que eso me dé, ¿cierto? Un número entero. ¿Listo? Y recuerden que en años, ¿cierto? Lo ideal es que cuando yo redondeo, porque miren que acá me está diciendo 53,38, ¿cierto? Entonces, cuando él aproxima, ¿cierto? En edades, es muy importante que garanticemos que haga el redondeo por debajo, no que aproxime. Entonces, para evitar ese error, utilizamos la función que se llama redondear, ¿cierto? Punto menos. Y entonces eso nos va a redondear el valor por debajo, ¿sí? Y le voy a decir que el número de decimales, eso me lo dejen, perdón, me lo dejen 0, ¿cierto? Que no me ponga ningún número decimal. Entonces, mire que ahí me está mostrando exactamente el 53, es decir, redondeado al número entero, pero por debajo, ¿sí? Porque si yo lo dejo solito como aparece, entonces si yo simplemente lo dejo así, haciendo la resta entre la fecha de nacimiento, ¿cierto? Y el día del accidente, dividido 365, ¿cierto? Quiero mostrarles el ejemplo en un trabajador que esté muy próximo a cumplir su edad. Vamos a hacerlo en todos, a ver cómo nos da. Miren en este, ¿cierto? Miren lo que pasa en este trabajador. Cuando yo hago la fórmula en el trabajador de la fila 3, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago la fórmula de cuántos años tendría ese trabajador, si el accidente fue el 16 de junio del 2020 y él nació el 21 de agosto del 95, ¿listo? Significa que ese trabajador, ¿cierto? Tiene 24,84 años en números, ¿cierto? Decimales. ¿Qué ocurre? Resulta que si yo aproximo este valor, ¿cierto? Es decir, si yo le quito cifras, es decir, le disminuyo los decimales, lo que va a hacer el Excel es que me va a aproximar por dónde, por encima, porque eso es lo que hace cuando yo elimino ceros, cuando elimino ceros hacia la derecha, ¿listo? Entonces el 24,84 me lo está convirtiendo en ¿qué? En 25, porque está aproximando. Entonces aproximar es diferente a redondear, ¿listo? Entonces, en edades uno no aproxima, uno redondea. ¿Por qué? Porque así ese trabajador, ¿cierto? Se haya accidentado en junio y estuviera muy cerquita de que cumpliera años en agosto, en el momento en el que se accidentó, él todavía tenía 24 años, no había cumplido los 25 años. Entonces miren que en ese caso, listo, diferente a que yo aproxime, voy a ¿qué? Voy a redondear por debajo. Entonces redondeo punto menos, le digo que no me le ponga ningún decimal y le doy enter. Entonces mire que ya en ese caso ya no son 25 años, sino que son 24 años. ¿Listo?
No sé si alguien tenga una duda con relación a ese tema. Diana, cuéntame. Profe, ¿usted nos va a compartir ese formato, esa tabla? Acá tienen la carpeta. En las carpetas. Acá te acabo de compartir nuevamente el link de la carpeta. Es el formato 4, el taller 4, ¿cierto? El que dice datos. Con eso estamos trabajando el día de hoy. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sino que apenas me vine a conectar, entonces qué pena. Gracias. Tranquila, no te preocupes. Chicos, ¿dudas con relación a esa fórmula? Listo, entonces siempre, súper importante que cuando apliquen la fórmula, ¿cierto? Entonces le digan redondear menos, listo, y que utilicen entonces como número de decimales 0, porque realmente me interesa el entero completico, y con eso entonces ustedes pueden tener, ¿cierto? ¿Cuál es la edad de su trabajador al momento de qué? Al momento de que se haya accidentado, ¿cierto? Entonces ahí les va a quedar la fórmula aplicada a partir de el redondear, teniendo la fecha de nacimiento del trabajador y la fecha del evento, ¿sí? Muy importante tener ambos campos en el mismo formato para que pueda funcionar, ¿sí? Y otra de las fórmulas que podemos aplicar en este ejercicio es devolver el día de la semana, ¿cierto? Entonces, yo les decía en la clase pasada, que con relación al día de la semana ocurre algo muy particular. Y es que en ese día de la semana, ¿cierto? Yo puedo, ¿cierto? Digamos, cuando estoy haciendo el registro, si yo estoy haciendo el registro y yo digo, no, es que el evento fue hoy, 27 de marzo del 2021, ¿cierto? Yo me puedo acordar que hoy es sábado, ¿cierto? Pero es que resulta que normalmente yo este registro del consolidado de accidentalidad no lo hago el mismo día que ocurre el evento, ¿cierto? Sino que normalmente esto lo hace uno ya después de que hace el registro de la investigación. Ya le llegaron las incapacidades, ya supo cuántos días de incapacidad tuvo, ya hizo el proceso de investigación y ya viene uno y registra toda la información del evento, ¿cierto? Entonces, estar mirando el calendario para ver qué día de la semana es con relación a la fecha del evento, pues se vuelve como dispendioso, sabiendo que usted en Excel tiene ¿cierto? Una función que se llama, ¿cierto? Día de la semana, así se llama, ¿cierto? Y es muy fácil, ¿cierto? Entonces, usted simplemente le va a decir que el día, ¿cierto? De la semana, miren, ahí está la función día set, ¿sí? Y le va a decir entonces que para esta fecha, ¿listo? Le devuelva el número de la semana. Entonces, miren que él acá le muestra varias opciones. Le va a decir, vea, yo le voy a devolver un número del 1 al 7, ¿cierto? Y ese número del 1 al 7 usted me va a decir, usted quiere que el domingo sea el primer día de la semana o que el lunes sea el primer día de la semana. ¿Eso qué significa? Significa que si yo escojo la opción 1, ¿cierto? Me está diciendo que el 1 es domingo, el 2 es lunes, el 3 es martes, el 4 es miércoles. Pero que si yo le digo acá 2, ya el primer día de la semana no es el domingo, sino que el primer día de la semana va a ser el lunes. Entonces depende, ¿cierto? Entonces me dice, inicia la semana en domingo, en lunes, ¿cierto? En martes, en miércoles, en jueves, en viernes, en sábado o en domingo. Entonces usted devuelve el número que usted quiera, ¿cierto? Entonces miren que si yo le digo a eso día de la semana y escojo como número de serie la opción 1, ¿cierto? Él me va a decir que el día de la semana es un 3. Significa que como en esa opción yo puse que el 1 fuera domingo, significa que ese día va a ser 1, 2, 3, va a ser un martes. Hagamos el ejemplo con hoy, ¿cierto? Entonces, miren, 27
de marzo del 2021, ¿listo? Él me va a decir que eso es un ¿qué? Que eso es un 7. ¿Por qué? Porque domingo es 1, lunes es 2, martes es 3, miércoles es 4, jueves es 5, viernes es 6, sábado es 7. Pero si yo acá le dijera, no, yo quiero que me coloque iniciando la semana no en domingo, sino en lunes, ¿cierto? Entonces miren que ya en ese caso él me va a devolver que hoy, que es sábado, ya no es un 7, sino que es un 6, ¿sí? Entonces digamos que esa función es muy útil, pero a veces uno no la entiende mucho cuando, pues cuando quiere aplicarla. Entonces, para que me entiendan cómo es que uno la aplica, entonces, básicamente el secreto está es cuando ustedes escojan la función, ¿cierto? Cuando ustedes vengan acá y escojan esta función de qué tipo de serie van a utilizar, entonces tienen que tener muy claro, ¿cierto? Si esa serie que van a utilizar es con qué día van a iniciar la semana. Entonces uno normalmente inicia la semana o con domingo o con lunes, ¿cierto? Eso es lo único que uno hace de diferente. Voy a darle acá a deshacer. ¿Listo? Para dejar la fecha que traíamos, perdón, que es la del 4 de febrero, ¿cierto? Y yo voy a dejar entonces esto como si domingo fuera ¿qué? Como si domingo fuera, si mi domingo fuera entonces el primer día de la semana, significa que esto, ¿cierto? Va a ser un martes, ¿cierto? Domingo, lunes, martes. Ya enseguida les muestro eso para qué nos sirve, ¿sí? Preguntas con relación a ese, ¿cierto? Día de la semana. ¿Listo? Yo les voy a hacer acá una función, ¿cierto? Y es que vamos a escribir, ¿cierto? Que si este valor, ¿cierto? Es 3, significa entonces que eso es este día de la semana, eso es un día de la semana que es martes, ¿cierto? Miren que este criterio acá es verdadero, ¿cierto? La función sí en Excel, ¿cierto? Me permite a mí, en función del valor de respuesta que yo tenga en una celda, si el criterio se cumple, que me escriba un valor, ¿cierto? Entonces, miren que yo puedo acá, a partir del número que me aparezca acá, que va a ser un número del 1 al 7, yo le puedo decir a Excel que dependiendo del número me diga qué día de la semana es, ¿cierto? En función de la fórmula que yo haya aplicado, acá, ¿cierto? Entonces, miren que de entrada les estoy mostrando cuál sería el valor, ¿cierto? Siendo verdadero. Yo ya sé que esto es un 3, entonces acá me va a aparecer el texto de martes. Pero vamos a construirla completa, ¿cierto? Entonces ya dijimos que 1 iba a ser ¿qué? 1 iba a ser domingo, ¿cierto? Entonces me está diciendo, ojo que eso es falso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer para completar esa fórmula? Yo le puedo decir, ojo que también puede ser que C10 sea igual a ¿qué? A 2, y en ese caso va a ser lunes. En paréntesis. Ay, creo que no sé por qué no me está funcionando el doble criterio. Es 1, entonces es domingo. Es acá, creo que ando.
Espérenme, ya miro qué pasó acá. Bueno, por este lado no me quiere funcionar. Vamos a hacerlo por otro lado. Seguida les muestro cómo configuramos ese día de la semana en el análisis del dato. ¿Listo? Entonces, esas eran las dos, digamos, los dos campos que les quería mostrar, ¿cierto? El de la edad, el del nombre del trabajador y el de día de la semana, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que quería mostrarles en cuanto a aplicación de fórmulas en este. Vamos entonces ahora a hacer un análisis, ¿cierto? De los campos estadísticos que teníamos acá, ¿cierto? Entonces, en la hoja de análisis estadístico, ustedes tienen las categorías que uno debería analizar en función de la caracterización de accidentalidad que uno tenga para un año o para un periodo de referencia. Entonces, miren que acá tenemos 13 datos, es decir, esta empresa tuvo 13 eventos entre incidentes y accidentes de trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el análisis que nos estaban pidiendo acá. Entonces, él me está diciendo, muéstrenme la distribución por género, ¿cierto? Entonces, miren que en la distribución por género, yo en el registro tengo, en la columna H, tengo la identificación del género, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que voy a hacer en el análisis estadístico es que le voy a decir, para que sea femenino, entonces le voy a decir contar, ¿cierto? Punto sí, ¿listo? Entonces, sí que, si en el registro de mis datos, en este registro, el valor es ¿qué? El valor es F. Se me va a decir, ojo que ahí no hay ninguno que sea femenino. Entonces, en género, ¿cierto? Es que sea femenino. Y en el masculino es que sea que M, es el que tengo yo allá. Y la otra fórmula entonces sería, para saber cuántos son masculinos, le voy a decir contar puntos sí, pero en ese caso, allá en el rango no es F, sino es ¿qué? Es M. Entonces me está diciendo, ojo que de sus 13 datos, ¿cierto? El 100%, entonces simplemente acá aplico una autosuma, me está diciendo, ojo que de los 13 datos, ¿cierto? Mire que son 13 datos, usted los tiene acá, ¿cierto? Número de datos 13. Y de esos 13, según el género que aparece en la columna H, me está diciendo que el 100% van a ser ¿qué? El 100% van a ser del género masculino. Entonces acá simplemente aplico una fórmula de porcentaje y me va a mostrar el 100%. ¿Yo qué debería de hacer? Yo debería graficar entonces este datico. Entonces acá en este análisis tienen para que ustedes presenten de una vez el resumen de los datos y tienen para que presenten la gráfica. Entonces le voy a decir, muéstreme una gráfica, ¿cierto? En el que me muestre la distribución vamos a ver qué pasó acá, vamos a decirle modificar. Voy a darle a estos, insertar una gráfica. Listo. Vamos a volver acá. Y le voy a decir simplemente que en esta gráfica, ¿cierto? Le digo acá donde está seleccionar datos, le voy a decir que ¿cómo se llaman esos datos? Femenino y masculino, ¿cierto? Aceptar. Y le voy a decir entonces que me muestre, ¿cierto? Acá. Le voy a decir que me muestre los porcentajes, que me muestre las etiquetas de los datos y que yo quiero que me las muestre en forma de porcentaje, no en forma de valor, sino que me lo muestren ¿qué? En forma de porcentaje. Entonces miren que ustedes ya acá tienen
¿Una distribución de qué? Una distribución, le voy a quitar a esto el contorno, en el formato, sin contorno, ¿listo? Y miren que ustedes ya tienen acá, de una forma visual y fácil, la distribución por género de esos 13 datos que ustedes tienen allá, le está diciendo, ojo que el 100% son ¿qué? Masculino, ¿cierto? Entonces miren que acá yo puedo tener definidos, ¿cierto? Dependiendo de la categoría, voy a tener entonces de una vez los datos y la gráfica, ¿cierto? De una vez ahí. Vamos a hacer una distribución por edades. Entonces, para hacer la distribución por edades, vengo al registro, ¿listo? Y en el registro, entonces lo que yo voy a hacer para poder mirar cómo voy a distribuir las edades, es que yo voy a mirar cuál es mi dato máximo y cuál es mi dato mínimo. Recuerden que se lo tengo acá. Mínimo 24, máximo 53, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿listo? Recuerden que para graficar edades es muy útil construir rangos, ¿listo? Entonces yo voy a colocar cuántos entre 20 y 30 años. Entre 31 y 40 años. Entre 31 y 50 años y mayor de 50 años. Recuerden que eso lo construye uno en función de lo que uno quiera mostrar, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy a mirar por esta distribución cuántos. O también podría decirle, ¿cierto? Yo también, ¿qué podría hacer? En función de los datos del registro, ¿cierto? Mirar, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante una tabla, ¿cierto? Dinámica, cuántos datos de estos hay asociados ahí. Entonces yo voy a hacer las dos cosas, ¿cierto? Yo acá, con el mínimo y el máximo, sabiendo que el mínimo es de 24 y el máximo es de 53, yo simplemente lo que hice acá en el análisis estadístico es que construí 4 categorías, ¿cierto? Ahora, yo también podría Profe, decir, dime. profe, qué pena, ahí en la última categoría no sería mayor de 51 años. Mayor de 51, tienes toda la razón, porque ya el 50 está incluido acá. Perfecto. Gracias. Te les decía que yo también puedo coger estos datos, ¿cierto? De las edades, y esos datos de las edades me los voy a llevar ¿a qué? A una tabla dinámica, y me los voy a llevar allá al ladito donde estoy haciendo el análisis. Me los voy a traer para acá al ladito donde estoy haciendo el análisis. ¿Listo? Entonces tengo tanto la categoría que yo construí manualmente como la información para construir en la tabla dinámica. Entonces miren que yo voy a traer las filas y voy a traer los valores. ¿Listo? Y él me está contando los 13 datos y me está diciendo, ojo que, vamos a darle a esto de mayor a menor, ordenar de menor a mayor, ¿cierto? Me está diciendo que, no me lo está ordenando, acá, perdón, ordenar de, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces me está diciendo que hay uno que tiene 24, dos que tienen 27, 4 que tenían 28, pero miren que uno de 33, uno de 35, uno de 40, uno de 44 y dos de 53. Entonces miren que yo podría tener acá también esta distribución de esta forma, ¿cierto? Pero no me dice mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está mostrando el dato puntual con cada una de las edades. Mientras que si yo lo agrupo, ¿qué va a pasar acá? Entre 20 y 30 años, él me deberá mostrar que hay 7 trabajadores entre 20 y 30. Que entre 31 y 40, ¿cierto? Me debería mostrar otros 3 trabajadores. Y que entre 41 y 50 me va a mostrar 1 y que mayor de 51 me va a mostrar 2 trabajadores. Entonces miren que yo puedo presentarlo, eso es a criterio de quien está haciendo el análisis, les repito, ¿cierto? No es una camisa de fuerza, sino que uno decide cómo lo presenta, si presenta la distribución por edades, ¿cierto? O si la representa agrupada por rango de edades, ¿cierto? Eso ya es elección de quien lo vaya a hacer y es fácil de hacerlo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir acá, ¿cierto? Que me cuente, para que miren la diferencia, contar puntos sí, en ese rango donde están mis datos de las edades, en el rango donde están mis datos de las edades, que es de J10 a J22, ¿cierto? El criterio es que sea, ¿qué? Mayor
que 20, ¿cierto? Contar puntos y, acuérdense que este es contar puntos y punto conjunto. La fórmula acá cuando son dos. Y el otro criterio es que sea menor o igual que 30, ¿cierto? Para que me pueda agrupar el dato. Entonces, contar puntos en conjunto, el criterio 1 es que sea mayor de 20 y el criterio 2 es que sea menor o igual que 30. ¿Listo? ¿Y por qué me está diciendo que no? Que sea mayor que 20 y que sea menor que 30. Ah, porque me faltó escribir, qué pena. Acá. Hay que repetir el rango de búsqueda. ¿Listo? Entonces, miren, vuelvo y repito. Voy a borrarla para que la puedan ver. Igual, contar puntos sí, punto conjunto, porque son dos criterios los que va a buscar, que sean mayor que 20 y menor que 30, ¿cierto? Entonces le voy a decir que en estos registros donde están las edades, que las edades están entre J10, ¿cierto? Y J22, ¿cierto? Si es mayor que 20. Y en ese mismo rango de datos, ¿cierto? Que sea menor o igual que 30. ¿Listo? Mayor que 20 y menor o igual que 30. Las comillas es para que pueda hacer la búsqueda. Cuando yo pongo el valor entre comillas es para que me pueda buscar el valor exacto. Un dato mayor que 20 y un dato menor que 30, ¿cierto? Entonces me está contando estos 7. ¿Cuál es 7? Al que tiene 24, el que tiene 27 y los 4 que tienen 28. ¿Sí? En ese mismo, ¿cierto? En ese mismo rango. Voy entonces a buscar, ¿cierto? Yo puedo arrastrar acá sin problema, pero en este caso los que sean mayor que 30 e igual a ¿qué? A 40, ¿cierto? Entonces ahí me va a mostrar ¿qué? Me va a mostrar estos tres, ¿cierto? Me está mostrando el que tiene 33, el que tiene 35, el que tiene 40. Le voy a decir, ¿cierto? Que los que son ¿qué? Mayores de 40 y hasta 50. Y me va a decir que ahí solamente hay que uno, el que tiene los 44 años. Y acá le voy a decir que sea simplemente contar puntos y que sea que mayor de 50. Mayor de 50. Comillas, mayor de 50. ¿Listo? Y me está mostrando los dos que tienen 53. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de las dos formas es válido, ¿cierto? Mostrarlo tanto agrupado por rangos de edades como agrupado por edades específicamente, ¿sí? Entonces, tú lo puedes mostrar de cualquiera de los dos. Los rangos dicen mucho más que las edades específicas, ¿cierto? Los grupos etarios, ¿cierto? Eso es lo que llamamos grupos etarios, ¿listo? Distribución por edades. Voy a entonces quitar este, ¿cierto? Y vamos entonces acá a graficar, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, muéstrame una gráfica, vamos a calcular porcentaje, es el dato dividido ¿qué? El total, ¿listo? En función de porcentaje, y simplemente arrastro. Entonces eso me debe dar ¿qué? El 100%, ¿listo? Acá me faltó sumarle para que vieran que eso daba el 100%. 100%, ¿listo? Y acá también le puedo decir que me sume el 100%. ¿Listo? Y esto en porcentaje. Entonces me está diciendo que la mayoría de mis trabajadores que se me accidentaron durante ese año son ¿qué? Muy junior, entre 20 y 30 años. Se me accidentó la población más joven de mi empresa, los que tienen entre 20 y 30 años.
Y simplemente cómo inserto estos datos. Entonces me gusta mostrarlo en porcentajes. Le voy a decir que me inserte una gráfica. Esta me gustaría en barritas. ¿Listo? El título me sobra. Vamos a reducirle acá un poquito al tamaño para que no me quede muy grande. ¿Listo? Que me quepa acá en el espaciocito que estoy definiendo para la gráfica. Acá. ¿Listo? Y le voy a decir que en esto me seleccione los datos y que las categorías 1, 2, 3 y 4, le digo acá editar, son cuáles datos, estos datos que yo tengo acá, entre 20 y 30, entre 31 y 40, entre 41 y 50, mayor de 50. Aceptar, listo. Y mire que ya me está diciendo qué información es. Y que no me gusta esta escalita que tengo acá debajo, sino que me gusta ver el dato en cada uno, entonces simplemente le digo que me agregue la etiqueta de datos, ¿listo? Es decir, que me ponga en cada uno de ellos el dato, ¿cierto? No abajo en la barra, sino que me lo ponga ahí con cada uno, porque me parece que ve más bonito así, ¿listo? Y yo le puedo dar a esto negrita, color, ¿cierto? Ya recuerden que esto lo pueden editar ustedes al antojo, pues al gusto que a ustedes les parezca más bonito. A mí me gustan las grafiquitas más planitas, como sin mucho arreglo, sin mucha, ¿cierto? Sin mucho color, como para que puedan quedar bonitas, ¿sí? Entonces, miren que ya tengo la distribución de ¿qué? La distribución por edades, tanto la tabla de datos como la gráfica. Distribución por ocupación, entonces exactamente lo mismo. ¿Dónde tengo la ocupación? Entonces la ocupación estaba ¿dónde? Estaba donde dice cargo actual, ¿cierto? Entonces acá están los cargos de los trabajadores, ¿cierto? Que se accidentaron durante ese periodo. Entonces acá sí me es muy útil traer la información desde ¿qué? Desde una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque las ocupaciones pueden variar mucho, ¿cierto? Entonces acá en el cargo actual, si yo vengo y activo el filtro, mire que él me está mostrando, ¿cierto? ¿Qué cargos se accidentaron? Aserrador, ayudante, ayudante operario de máquina, conductor, operador de sierra sin fin, operario de máquina. Recuerden que acá tengo errores, ¿cierto? Yo voy a dejar estos tres como ayudantes, ¿listo? A estos tres los voy a poner igual, ayudante, ¿cierto? Ayudante para que me aparezcan igual en el análisis. Y estos que dicen operador de máquina, ¿cierto? Estos, ¿cierto? Todos estos tres son operarios de máquina. Vamos a dejarlo como operario de máquina a todos tres para que me quede el mismo análisis, ¿sí? Para que en el análisis se parezcan los resultados. Operario de máquina, ¿listo? Y mire que ya ahí no me quedaron sino que 4 cargos: aserrador, ayudante, conductor y operario de máquina, ¿listo? Entonces yo ya con eso puedo ir simplemente y le voy a decir que selecciono los datos que tengo en la columna M, ¿cierto? Del cargo. Le voy a decir insertar tabla dinámica y me voy a ir para la hoja de cálculo donde estoy haciendo el análisis estadístico, que el análisis estadístico lo estoy haciendo acá. Entonces vamos a hacer la distribución por ocupación. Y le digo aceptar. Y le digo que me muestre, ¿cierto? Del cargo actual, ¿cierto? Cuántos eran aserradores, cuántos eran ayudantes, cuántos conductores y cuántos operarios de máquina. ¿Listo? Y yo le puedo decir simplemente ordenar. ¿Listo? Y acá, donde tengo los datos, puedo o copiar la información que tengo aquí o simplemente lo puedo trabajar con el dato acá para no perder como la tablita que traemos acá que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces puedo copiar los datos que hay acá. Entonces le voy a decir que en las ocupaciones me copie estos, con estos 4, y que en el número de eventos me copie el valor, ¿cierto? Sin perder ¿qué? Sin perder la información que tengo en la tabla dinámica. Entonces acá le voy a quitar que me está fijando la celda. ¿Listo? Y le voy a decir que no me deja. Acá es este, acá es este y acá es este. ¿Listo? Usted también, ¿qué podría hacer? ¿Cierto? Usted ya sabiendo con esa tabla dinámica cuáles son los cargos, ¿listo? Que están allá escritos, usted simplemente puede copiar acá, ¿cierto? Le da pegar como texto, ¿cierto? Va a pegar estos datos como texto
¿Listo? Es decir, no van a ser formulados, sino que mire que ya van a quedar es como texto, operario, ayudante, aserrador, conductor, y simplemente le va a decir a esto un contar, ¿cierto? Punto sí. ¿En dónde? En el registro donde tengo los cargos, que es en la M, ¿cierto? Este valor, ¿cierto? Contar punto sí, ¿cierto? Perdón. El criterio es sí. ¿Es cuál? Es igual a este dato. Es igual a B51. No me deja. Ahí. Entonces miren, contar puntos sí en el registro donde tengo los datos, que es de la 10 a la 22, ¿cierto? En ese criterio, ¿cierto? El valor se llama operario de máquina, ¿sí? Arrastro y él me va a mostrar si el valor es que ayudante, porque ayudante está en la B52, B53 aserrador y B54 conductor, ¿cierto? Lo pueden hacer a través de la tabla dinámica o lo pueden hacer a través de la función contar puntos sí. ¿Listo? Entonces, ¿y de dónde sacan estos datos? Los sacan de aquí, de la tablita dinámica, ¿cierto? Haciendo como el filtro para saber qué tantas ocupaciones diferentes hay, ¿sí? Operario, ayudante, aserrador, conductor. ¿Listo? Sumo, me tiene que seguir dando los mismos 13, calculo los porcentajes y formato de porcentaje para la celda, y eso me debe dar el 100%. ¿Listo? Significa que la mayoría de mis trabajadores que se accidentaron eran ¿qué? Eran operarios. ¿Listo? Entonces miren que yo con esto ya podría borrar esta tabla dinámica que no la estoy utilizando para nada. ¿Listo? Recuerden que la desventaja de las tablas dinámicas es que si usted mueve los datos se pierde la información, ¿cierto? Entonces por eso es que es a veces complejo trabajar con tablas dinámicas. ¿Listo? Vamos a graficar esos daticos. Hagamos lo mismo. Una grafiquita así de barras como esta. Selecciono los datos que quiero graficar, le digo insertar, ¿cierto? Gráfica, una gráfica de barras, ¿cierto? Y le voy a decir, ¿cierto? Que en ese caso los datos, es decir, estas etiquetas 1, 2, 3 y 4 corresponden a los cargos, acá los tengo. ¿Listo? Entonces viene que ya me está mostrando cuántos son operarios, cuántos son ayudantes, cuántos aserradores y cuántos conductores. Le quito el título al gráfico porque ya el título lo tengo acá arriba. Voy a quitar los datos que tengo en la columna inferior. Listo. Y vamos a dejar entonces acá una grafiquita un poco más simple. La puedo volver más grande si quiero, si necesito. Listo, gráficas por ocupación. Y básicamente lo que yo le voy a decir es a esto, agrégueme ¿qué? Agrégueme la etiqueta de los datos al lado de cada tico. Me está diciendo, 6 fueron operarios de máquina, 5 ayudantes, un aserrador y un conductor. Esos fueron mis trabajadores accidentados. ¿Sí? A esto le puedo quitar el formato. ¿Listo? Y ya me quedó la gráfica. Distribución por ocupación junto con su respectiva gráfica. ¿Sí? Vamos acá con la distribución por día de la semana, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan cómo fue que lo configuramos? Entonces quedó que domingo es 1, ¿cierto? Significa que lunes es 2, martes es ¿qué? 3, acá les estoy poniendo el pastelito, ¿cierto? Como para que ustedes, para que cuando hagamos la búsqueda, entonces recuerden que acá le pusimos domingo es 1, lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, sábado 7. Recuerden que esto es lo que seleccionamos aquí en la función de el registro cuando calculamos el día de la semana. ¿Se acuerdan que acá en la función del día de la semana, entonces, le dijimos en el tipo, por tipo, entonces dijimos que me pusiera como primer día de la semana el domingo.
Entonces, ¿yo qué le voy a decir cuando haga el análisis estadístico? Le voy a decir, venga, porque como yo acá tengo en los días de la semana como número 3, 4, 7, 4, 5, pero para mí eso no me dice nada, pero yo ya sé que es que si es un 1 es un domingo, que si es un 2 es un martes, entonces simplemente le voy a decir acá que me cuente, ¿cierto? Contar puntos sí, en ese rango donde están los días de la semana, ¿cierto? En el rango donde están los días de la semana, ¿listo? Ese valor es ¿qué? Ese valor entonces, si es lunes, entonces es un 2, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿listo? Me fijo si quedó como... Pero entonces acá le voy a decir, ¿cierto? 2. ¿Listo? Acá le voy a decir que sea ¿qué? No 2, sino 3, ¿cierto? Porque martes es 3. Lo mismo, acá le voy a decir no que sea 3, sino que sea ¿qué? 4. Y así sucesivamente. Pues acá le voy a decir 5. Acá le voy a decir 6. Para eso me sirve esa función, ¿cierto? Para simplificar el análisis por día de la semana. Y domingo era 1. Es que me está diciendo, ojo que, ¿cierto? Sumo para verificar que los datos sí me hayan quedado bien. Un total de 13 datos. ¿Listo? ¿Y qué me está diciendo? Ojo que 4 accidentes ocurrieron el miércoles, 4 accidentes ocurrieron en sábado, 3 ocurrieron en un día martes y 1 viernes y 1 jueves. ¿Listo? Calculo porcentajes. ¿Sí? Y con eso puedo entonces, ¿cierto? Analizar que los días de la semana, ¿cierto? Que más se me accidenta mi población trabajadora son ¿qué? Son los sábados y los miércoles. Son los días de la semana en los cuales ocurren mayor cantidad de eventos en mi empresa. ¿Sí? Si ven ahí la aplicación de la función, ¿cierto? Como para que miren la forma en cómo uno puede, a partir de esta función que es día de la semana, ¿cierto? Ya simplemente sabiendo cómo la configuraron, acá simplemente ustedes en el análisis aplican un contar puntos sí para saber entonces qué día de la semana corresponde el evento que se me haya generado. ¿Sí? Acá entonces puedo también graficar, ¿cierto? Puedo venir y graficar esos datos. ¿Sí? Y yo le voy a decir entonces a esto que me haga una grafiquita, ¿cierto? De que me la puede mostrar así, vertical, ¿cierto? Que no hemos hecho ninguna vertical. Y le voy a decir que quitémosle el título, ¿listo? Acá vertical, y le voy a decir entonces que acá los datos, ¿cierto? Son estos, que 1, 2, 3, 4, 5 son ¿qué? Lunes, martes, miércoles, y tampoco me gusta esta escala, le voy a poner más bien que me muestre el datico en cada caso, ¿listo? Entonces le estoy diciendo, los lunes no ocurrió ningún evento, los días lunes, los martes 3, los miércoles 4, ¿cierto? Los sábados también 4, jueves y viernes día 1 y los domingos no ocurrió ningún evento. ¿Listo? Entonces ahí me queda que la distribución por días de la semana de esos datos, y esto lo puedo borrar, y ya me queda para presentar esa información distribuida por días de la semana. ¿Sí? Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien. Recuerden que esto parece, pues esto se vuelve muy práctico en la medida que ustedes también lo vayan haciendo, ¿sí? Diana, cuéntame. Diana, no te escuchamos. Si hablaste, no te escuchamos. Profe, ahí sí me escuchan. Sí, ahí sí. Profe, le preguntaba que uno cómo hace para descargar las grabaciones y guardarlas uno
para uno, como uno no estuvo en toda la clase, para uno descargarlas. Pues no sé. Pero tienes el acceso al canal de YouTube. Sí, profe. No, pero no sé si... Y no les está llegando la copia del link de la grabación cuando se conectan, no. Profe, no, yo no, pues a mí no me llega. Bueno, porque no, digamos que la única opción es a través pues, del canal de YouTube, que ahí les quedan disponibles las grabaciones de cada una de las sesiones. Ah, bueno, profe, listo, sino que como no estoy en toda la clase, entonces, pero igual me pareció muy interesante el tema. Sí, no, pero digamos que si tú ingresas al canal de YouTube, ahí puedes mirar todas las sesiones que hemos trabajado. Les voy a compartir Bueno, profe, acá el link para que miren, cuál es el link donde encuentran los videos de YouTube para que puedan acceder a mirarlos. listo, profe, gracias. Ya les comparto acá el link para que los tengan y puedan acceder sin problema, para que puedan revisar el histórico de las sesiones que hemos trabajado. Gracias. Con gusto. No, pues. Bueno, ¿dónde está la carpeta? Ay, yo no sé La por qué. cosa acá. Yo estaba revisando. Sí, ya estoy imprimiendo. Estoy poniendo las 8 de. Bueno, chicos, acá les dejo el canal de YouTube donde tienen las grabaciones de las sesiones que hemos venido trabajando. ¿Listo? Vamos a seguir acá. ¿Listo? Para que podamos finalizar esta distribución, ¿cierto? Por meses. ¿Listo? Acá en la distribución por meses del año, ¿cierto? Muy similar a la de día de la semana. Yo acá con la fecha, ¿cierto? También puedo, acá en insertar, le puedo decir, ¿cierto? Mes, ¿cierto? Y yo con la fecha, digo simplemente mes, y le digo que me devuelva cuál fue el mes en el que se presentó el evento. ¿Listo? Y ese sí es normalito, en ese no hay pues como truco, ¿cierto? Uno es enero, 2 es febrero, 3 es marzo. Significa que, acuérdense, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Sería lo mismo, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces lo mismo, acá en la distribución por meses del año simplemente le voy a decir la función contar puntos y, ¿listo? En el registro, en el mes, ¿listo? El valor es ¿qué? El valor es 1. Entonces me va a decir, ojo que 1 no hubo ninguno. Pero 2, ¿cierto? Hubo un evento que ocurrió en febrero, ¿listo? Y, perdón, no fijé acá tengo que fijar primero DD10, F4, F4, ¿listo? Para que no se me mueva la matriz de búsqueda. 2, ¿sí? Y arrastro, y simplemente cambio el 2 por un 3, ¿cierto? Abril es ¿qué? Abril es 4, mayo es 5, junio es 6, julio es 7, agosto es 8, septiembre es 9, octubre es 10, noviembre es 11 y diciembre es 12. Significa que de esos 13 eventos, ¿listo? 3 y 3, 3 en junio y 3 en octubre fueron los meses en los que mayor número de eventos ocurrieron durante el año. ¿Listo? Entonces acá simplemente porcentaje, centro, y vengo acá y arrastro. Y exactamente igual, ¿cierto? Puedo representar gráficamente la distribución de esos accidentes. ¿Por qué? Por el mes del año. Entonces vengo acá, selecciono los datos, insertar,
una gráfica, puede ser una gráfica de barras, ¿cierto? De las que tengo aquí. Y vamos entonces a volver esto un poquito más grande para que me pueda caber la gráfica. Y entonces acá le voy a quitar a esto el valor y le voy a decir que los datos, ¿cierto? Estos datos, digo seleccionar datos, que esos 1 a 12 son ¿qué? Son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cierto? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y miren que acá ya me va a mostrar y simplemente le digo agregar etiqueta de datos y me va a mostrar entonces cómo es la distribución de qué, de esos eventos por cada uno de los meses del año. ¿Listo? Ahí tengo la gráfica de esa distribución por meses del año. Por hora del día, ¿cierto? Entonces también puedo tener la distribución por hora del día. Entonces en hora del día, miren, recuerden que yo acá tengo los rangos acá seleccionados, ¿cierto? En la hora del evento está asociada a esa ¿qué? A un rango, no a la hora específica, sino a un rango. Entonces lo mismo, en este caso le voy a decir contar puntos sí en ese rango, ¿cierto? En este rango, el valor es ¿qué? El valor es este, ¿listo? El valor es B98. Y según eso, ¿cierto? Entonces un evento, vamos a ver si sí, me parece raro. Vamos a ver acá, en el evento, sí señores, hubo un evento que ocurrió en la madrugada, ¿listo? Entonces, está bueno. Acá en el análisis me está diciendo, en esa matriz, ¿cierto? Tengo número de eventos, entonces le voy a decir cuántos eventos ocurrieron entre la 00 y la 01, entre la 01 y la 02, y simplemente si dejo fija, miren, si dejo fija la matriz de búsqueda y arrastro, entonces cuando arrastre me va a mover la hora que yo tengo escrita acá. Entonces simplemente arrastro y me va a mostrar, ¿cierto? Eso me debe dar ¿qué? Me debe dar los 13 datos. Listo, mírenlos, ahí están. Entonces me está mostrando en qué horas del día es que se presentan los eventos. Entonces me dice, ojo que los eventos se presentan en la mañana, ¿cierto? Miren, terminando la mañana. Y en la tarde se presentan terminando la tarde. ¿Listo? Miren que en la noche no se presentan casi eventos, ¿listo? Y casi todos están distribuidos en la jornada de la mañana. ¿Sí? Entonces miren que acá simplemente voy a sacar el porcentaje. Y ahí voy a tener entonces la distribución de cada uno de esos eventos en la jornada de trabajo. ¿Listo? Y lo mismo, puedo graficar, ¿cierto? Yo acá, ¿qué puedo hacer? Yo acá podría decir, ¿cierto? Ojo, no me muestre, ¿cierto? Yo podría decirle, grafíqueme, ¿cierto? No donde haya ceros, ¿cierto? Yo podría mostrar acá, simplemente hago una selección, ¿cierto? Y yo podría decirle, yo no quiero que me muestre donde hay ceros, ¿cierto? Yo quiero que solamente me muestre donde hay valores. ¿Listo? Yo creo que acá hay error. 0, 0 y 1 y de 2 a 3. Estoy casi segura que acá hay un error en el registro. Vamos a corregirlo acá. Porque esa empresa no trabaja de noche. Entonces, diurno, eso no pudo haber ocurrido a esa hora. Ese evento no pudo haber ocurrido a esa hora. 1 hora y 30 minutos, es decir, el evento ocurrió, y a las 12:15, ¿listo? Entonces el evento ocurrió fue no de las 00, sino de las, miren la diferencia, entre las 12 y la 1, ¿cierto? Miren la descripción, desde el evento ocurrió a las 12:15 del día, entonces acá me generó inquietud porque es que esa empresa no trabaja de noche, y de las 2 a las 3, ¿cierto? Es muy probable que en su horario de trabajo desde hacía 6 horas, significa que de 2 a 3, significa que eso es de 2 a 3 de la tarde, significa que eso es de las 14 a las 15 horas. ¿Listo? Miren que acá en el análisis, ¿cierto? Yo vengo y le digo, actualíceme, ¿cierto? Y ya me está mostrando, ojo que los eventos ocurren, ¿cierto?
de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Mayoritariamente, ¿en qué horario le ocurren? De 9 a 10 de la mañana. Es en el horario, en la franja de hora en la cual mayor cantidad de eventos le ocurren. Y miren que yo acá puedo filtrar y decirle, muéstrame solamente donde haya datos, no me muestre los ceros porque es mucho la distribución de horas. Y yo puedo venir y graficar. Entonces yo le puedo decir a insertar, ¿cierto? Una gráfica, le voy a decir a no, muéstreme solamente, ¿listo? Quitamos acá y le digo seleccionar datos y le digo, ¿estos datos son cuáles? Estos rangos de horas, ¿listo? Y simplemente, ¿cierto? Le digo que me muestre la etiqueta de los datos, que la etiqueta de los datos es cuál es el valor que me está representando cada una de esas barritas. Ella me está mostrando, mire, entre las 9 y las 10 de la mañana ocurre la mayor cantidad de ¿qué? De eventos, ¿cierto? Entonces miren que tengo tanto la tabla de datos como la información representada de forma visual. Jornada laboral, áreas o secciones de la empresa, listo. Y miren que, digamos que yo esto lo puedo hacer, o sea, teniendo la base de datos, yo puedo hacer esto para cada una de las categorías que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces miren que simplemente la clave está ¿dónde? La clave está en yo tener, ¿cierto? Bien identificados los variables acá en el registro, ¿listo? Es decir, que cuando yo tenga el registro, tenga la información lo suficientemente bien detallada para poder garantizar que no voy a tener información mal diligenciada, porque por ejemplo, miren ahí en la hora, miré que efectivamente tengo un error en la hora y que yo pueda consolidar la información, es decir, agrupar la información por categoría, ¿cierto? Es decir, que yo pueda acá mostrar la información, ¿cierto? Así, por horas, ¿cierto? Por un rango de horas, que lo pueda mostrar por meses, que la pueda mostrar por días de la semana, ¿cierto? Entonces eso me permite a mí agrupar la información para facilitar la representación gráfica de esos datos. ¿Listo? No sé, chicos, si tengan duditas con relación a esto que hemos trabajado hasta el momento. No, profe. No. Bueno, les voy a dar entonces acá el último tipcito, ¿cierto? Para aquellas categorías en los cuales, ¿cierto? No es tan delimitada, ¿cierto? La ocurrencia de los eventos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar acá. Entonces, yo les decía que cuando hacemos el análisis acá, por ejemplo, por parte del cuerpo afectado, por agente de la lesión, por tipo mecanismo del accidente, naturaleza de la lesión y agente de riesgo, ¿cierto? Entonces, miren, estos fueron 13 eventos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo tenga 13 partes del cuerpo afectada diferentes, ¿cierto? Es decir, que cuando yo venga y mire acá, los 13 eventos, cada uno tenga una parte del cuerpo afectada diferente. ¿Por qué? Porque resulta que es que en la lista de partes del cuerpo afectada, miren que estos datos salen de una lista y esa lista está acá, ¿cierto? Entonces, esa lista la tienen acá en la hoja de listas de parte del cuerpo afectada, en la columna G. Y miren que posibles partes del cuerpo afectada, yo voy a hacer un recuento de todas las que son partes del cuerpo afectada y miren, pueden ser 52 diferentes partes del cuerpo afectada. Significa que yo en el análisis estadístico de distribución por parte del cuerpo afectada, acá, ¿cierto? Si yo fuera a ser estricta, yo debería poder tener acá, ¿cierto? Las 53 posibles partes del cuerpo afectadas que tengo acá en el listado. Pero eso se me vuelve un poco, ¿cierto? Como dispendioso en el momento de ¿qué? En el momento de hacer el análisis. Entonces, en este tipo de campos en los cuales yo puedo tener mucha información, ¿cierto? Miren que tipos de agentes del accidente. Entonces, miren que en tipos de agentes del accidente tenemos 226. Entonces, usted puede tener entre todos una opción de 226. Entonces, tener acá en la distribución por agente del accidente, tener los 226 aquí listados se le vuelve muy complejo. Entonces, uno en estas categorías utiliza mucho, ¿cierto? Utiliza muchísimo las tablas dinámicas, ¿cierto? Para
sacar la información, para extraer la información. ¿A qué me refiero? A que si yo necesito analizar la distribución por naturaleza de la lesión, entonces yo lo que vengo y hago es que, ¿qué? Selecciono, ¿cierto? Donde está la naturaleza de la lesión, ¿cierto? Selecciono esa columna donde está la naturaleza de la lesión con sus 13 datos en este caso. Le digo insertar una tabla dinámica y me voy a ir para allá, para donde estoy haciendo el análisis estadístico. ¿Listo? Entonces voy a decirle acá distribución por naturaleza de la lesión, ¿cierto? Y le voy a decir que me la ponga ahí, ¿cierto? En esa distribución por naturaleza de la lesión, entonces voy a mirar cuántas diferentes me van a salir. Ah, y acá me voy a dar cuenta, ¿cierto? Que resulta que esos 13 eventos se distribuyen solamente en 5, ¿cierto? Diferentes, miren acá, en 5 diferentes tipos de ¿qué? De naturaleza de la lesión, ¿cierto? Entonces, queda mucho más simple. Entonces, yo acá, en la distribución de la naturaleza por la lesión, entonces lo que yo voy a hacer es que ya acá sé, insertar, ay, Dios mío. No puede ser. Entonces yo acá, vamos a hacer acá. Voy a insertar primero acá las filas para que no me vuelva a poner problema. Vuelvo y selecciono la naturaleza de la lesión, insertar la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente en el análisis aquí, aceptar, listo. Y entonces les estaba diciendo que en naturaleza de la lesión, ¿cierto? Él me está mostrando de una vez, ¿cierto? Las 5 naturalezas de la lesión en las que se distribuyen los 13 eventos que me pasaron. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiar aquí y voy a pegar esto como texto. ¿Listo? Para que no me pase, ¿cierto? Para que no se me pierda. Ay, Dios mío. Ay, esta extensión es más común. Bueno, ahora sí. Le voy a decir entonces que me pegue acá, que lo que me construyó como tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, mire que acá me está mostrando la información que tengo yo acá, ¿cierto? Y simplemente tomo la información que la tabla dinámica me construyó, ¿cierto? 5, 3, listo. Entonces me está diciendo que, ¿cierto? 5 eventos fueron de tipo contusión, machacón, magulladura, que 3 eventos fueron de tipo cortada, laceración o pinchazo, que 2 eventos fueron de tipo luxación, esguince o torcedura, y que 2 eventos fueron otras lesiones no identificadas en otra parte, y que una lesión fue simplemente un dolor. ¿Listo? Entonces, mire que acá la tabla dinámica me sirve mucho, ¿cierto? Para sacar la información que tengo registrada. ¿Listo? Miren, por agente de la lesión, ¿cierto? Miren, por agente de la lesión, yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? En el agente de la lesión, entonces yo puedo decirle selecciono el agente de la lesión, ¿listo? Y voy a insertar una tabla dinámica y le digo que me la ponga en una hoja de cálculo existente acá, ¿listo? Y le voy a decir, ¿cierto?, que me muestre cuántos diferentes tipos de agentes de la lesión hubo. Entonces miren que ya en este caso, para 13 eventos, ¿hubo cuántos? Hubo 8 agentes de la lesión diferentes, ¿sí? Entonces también lo puedo tener de esa manera, ¿sí? ¿Por qué no me gusta dejarlo en la tabla dinámica? Porque la tabla dinámica, recuerden que no me deja fácilmente manipular los datos. ¿Sí? Miren que mientras yo acá puedo centrar los datos, ¿cierto? Puedo combinar celdas, ¿cierto? Reducir, ampliar el tamaño, todo. Cuando lo tengo en tabla dinámica, eso no es tan fácilmente configurable. Además de que las tablas dinámicas, si yo llego a cometer alguna modificación acá, me va a generar la modificación acá en la tabla, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene esa pequeña desventaja, pero me sirve para sacar la información. Entonces, yo simplemente lo que hago es que ya verificando los datos que tengo aquí, ¿listo? Yo le puedo decir, ordéneme esto de mayor a menor y me está mostrando, ¿cierto?, cuáles fueron esas 5
esos 5 agentes de la lesión, esos 8, perdón, agentes de la lesión diferentes, y simplemente vengo y registro la información acá. ¿Sí? Entonces miren que es una forma de uno extraer la información sin necesidad de pegar todo lo que hay en la lista para garantizar que cuando uno esté generando la distribución de la información, pues pueda tener los datos agrupados. Pero miren que todo parte de que en el registro yo tenga la información construida a partir de listas, porque si no, va a ser casi que imposible después de hacer en el análisis estadístico la clasificación de esos agentes de la lesión. ¿Sí? Chicos, preguntas. No sé si les quedó claro, si con eso, digamos, resuelven dudas con relación. Recuerden que uno de los requisitos que tenemos a nivel de seguridad y salud en el trabajo a nivel de las organizaciones es que mínimo anualmente yo debo tener caracterizada la accidentalidad de mi empresa, ¿cierto? Tanto en accidentes e incidentes de trabajo. Y esa caracterización incluye esas variables que yo les presenté ahí, ¿cierto? Entonces, ese formato que tienen les sirve para que de manera juiciosa uno vaya registrando la información y vaya entonces pudiendo tener consolidados todos los datos para poder hacer una buena caracterización de datos una vez tenga registrada toda la información de accidentalidad de la empresa. No sé, chicos, si tengan dudas, preguntas. No. No, profe. Bueno, chicos, estuvieron muy calladitos hoy. Oh, profe, muchas gracias. Y ahí sería pues como mirar bien con detenimiento pues como la grabación, e ir practicando como para no ir mirando a ver el ejercicio como tal, pero todo claro, profe. Ah, bueno, recuerden que tienen el archivo y el miércoles me conecto para resolverles dudas, preguntas que tengan con relación a lo que hicimos el día de hoy y duditas que les puedan salir una vez ya ustedes cada uno va haciendo la aplicación del ejercicio. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, con mucho gusto. Ah, bueno, es importante aclararles que esta semana no hay, o sea, la próxima sesión es el miércoles, la primera semana de abril, ¿cierto? Porque esta semana salimos a receso, entonces es el miércoles, la próxima sesión sería el miércoles 7 de abril, ¿listo? Para que tengamos en cuenta que esta semana de receso no hay, pues no hay programación de actividades. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, una feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Igualmente, profe, gracias. Chao, feliz tarde.